Hola, mi nombre es Andrea Graciela Barragán de Maciel, soy de la ciudad de Esperanza y tengo que hablar del libro de Proverbios, capítulo 24 y 25. Habla de distintos temas, que vamos a tomar algunos temas y bueno, que Dios esté edificando por medio de su palabra en nuestras vidas, que el Espíritu Santo esté obrando. Y el primero que vamos a hablar viene hablando. El versículo 1 dice, del capítulo 24, dice, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e inquirir y hablan sus labios. Eso es lo que hace el malo. El malo es una persona que no le desea el bien al otro. Y por eso mismo vine apuntando en esto, recién en este momento, y habla, iniquidad habla sus labios, hablan cosas malas. Y cuando nosotros muchas veces, sin darnos cuentas, damos oído a lo que hablan los demás, y nos dejamos llevar por eso. Y en la Biblia también dice algo muy importante en Proverbio 23:17. Dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Yo no tengo que tener envidia del malo, tengo que perseverar en el temor de Jehová, como dice Proverbio 23:17. Y después viene hablando, el versículo 3 y 4 habla de un tema muy importante, de la sabiduría. Dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Si yo como hija de Dios soy sabia en las decisiones que tomo, me voy a afirmar. Y esa firmeza es la roca que es Cristo Jesús. Entonces mi firmeza no tiene que estar en malos pensamientos, tiene que estar firme en la sabiduría, que es del Señor. Y la persona que posee cosas malas para sí, la Biblia dice que va a venir, le va a traer destrucción, va a traer muerte también dice. Y después viene hablando de algo muy importante que es un poco la flojera o la pereza, que habla el versículo 10. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. No, el versículo 10 del capítulo 24. Lo que hace la pereza trae destrucción espiritual, destrucción económica y destrucción física. Y Isaías 40:31 dice, si espero a Jehová, tendré nueva fuerza. Da el ejemplo de las águilas. Si yo vuelo alto, me fortalezco en el Señor, no voy a tener pereza y voy a salir victoriosa. Y el Salmo 92:10 dice que Él va a aumentar mi fuerza. Él, que es mi roca en la que tengo que permanecer. Él no me va a dejar estar en la pobreza espiritual, porque yo me tengo que aferrar a la fuerza del Señor, como vimos en Isaías 40:31 y Salmo 92:10. Él me va a aumentar mi fuerza.
¿Mm? Y cuando está hablando en el versículo 11-12 del capítulo 24, viene diciendo, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Hermanas, Él ve nuestros corazones, mujeres, y va a pesar nuestras obras. Si nosotros, nuestras obras que hacemos, es para la gloria de Dios o es para mí. Y después viene hablando de la miel en el versículo 13 y 14. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será tu alma, el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Si acá habla del ejemplo de la miel, que trae, que es rica mi paladar. Dice que voy a ser sabia, que me va a dar conocimiento, pero no la miel, sino que una forma, o es un ejemplo. Lo que me va a dar sabiduría es la palabra de Dios a mi vida. Y dice que al fin tu esperanza no será cortada. Si yo me lleno de su palabra, si le obedezco al Señor, si como la miel, que es algo tan rico y me sacia, la palabra de Dios es la que sacia mi vida. Y eso viene hablando también. Después algo importante que me gustó mucho, viene hablando también que el impío, el versículo 15 y 16, el impío o el malvado, o dice impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Aunque yo me caiga 1000 veces como hija de Dios, y el que me quiera dañar no va a poder, porque Dios me va a levantar. Él me va a dar la fuerza. Y en Proverbio 1, 18 y 19 dice que Él va a quitar la vida al que quiera destruir, al injusto que quiera destruir al justo. Y un consejo que da también sobre eso en el versículo 19 y 20 dice, no te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen bien, y la lámpara de los impíos será apagada. El que quiera destruirnos, el que quiera hacernos un daño, dice que la lámpara se le va a apagar. Va hablando de la muerte. Y nosotros como hija de Dios no debemos convivir con el maligno, sí debemos predicarle el Evangelio. Porque la Biblia dice que todos nos descarriamos, que cada cual nos apartamos por nuestro camino. Mas en Él cargó el pecado de todos nosotros. El maligno precisa de Cristo como nosotros un día precisamos. Porque el maligno está lejos de Dios, está lejos de Cristo. Por eso Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, para que podamos ser limpios por Él. Y no tenemos que hacer asociación de personas. El versículo 23, 25, 23 al 25 está hablando de eso. Yo debo relacionarme con todo tipo de personas. Con todo tipo de personas, porque ellos necesitan de Cristo. Y en Deuteronomio 1:17 dice, tráelo a mí, y yo oiré, dice. Porque está hablando en un sentido de que si hay una persona
que nosotros estamos discriminando, Dios quiere que lo veamos con los ojos del Señor, que no seamos jueces con las personas. Es como un juicio. Cuando va a un juicio nosotros miramos al condenado y queremos que vaya preso. Queremos que vaya preso. Pero Dios quiere que lo llevemos a Él porque Dios es el juez. Dice, tráemelo a mí y yo lo oiré. Él va a oír. Porque nosotros tenemos que amar a las personas tal como son. No ser injusta, ser justo. Porque está hablando como de una forma figurada de un juez o de un juicio a una persona. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros lo veamos con los ojos del Señor. Toda persona de todo nivel social, nosotros le amemos como Cristo nos amó. No hacer acepción de personas, porque también el Señor condena al que hace acepción de personas. Y el capítulo 25, el versículo 3, viene hablando del corazón. Si lo podemos leer un poquito, es una forma figurada también de que dice, para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. No podemos penetrar el corazón del rey. El rey tenía personas a su lado y no podían saber lo que él iba a pensar. No podía saber, no podía penetrar, ¿no? Entonces no podemos saber lo que el rey iba a hacer. Pero Dios, que es nuestro Padre Celestial, Él conoce nuestro corazón. Él sabe lo que hay dentro mío, Él sabe lo que tengo, porque Él puede penetrar en mi corazón. Si soy un hijo de Dios, tengo el Espíritu Santo, su palabra va a penetrar en mi corazón. Y el Salmo 94:11 dice, conoce los pensamientos del hombre, Él conoce mis pensamientos. Y en Hechos 4:12 dice que Él discierne, ¿no?, los pensamientos y la intención de mi corazón. Él sabe lo que hay en mi corazón. El corazón del rey es inquebrantable, nadie puede entrar, nadie. Pero Dios sabe los pensamientos míos y Dios sabe el pensamiento del rey. Solamente Él. Y el rey tenía asistentes que estaban a su lado, que eran personas malas. Muchos reyes han sido envenenados por las personas que estaban a su lado. Pero Dios sabe mi corazón. Dios sabe mi corazón. El capítulo también 24 viene hablando de personas que querían mostrarse delante del rey, en querer ser más que el rey, o en ser más que otra persona, en ser vanagloriosos, ¿no?, o en ser personas altaneras. Y Dios también no quiere que seamos esa clase de personas. Dios quiere que nos mostremos tal como somos. Dice, guarda que no, guarda que el rey no haga avergonzar a esa persona delante del príncipe. Lo va a hacer humillar, porque Dios dice que Él, ¿no?, humilla al que es necio, al que es sobresaliente, pero Él dice que glorifica al humilde, glorifica al humilde. Y eso viene hablando el versículo del 4 al 7 del capítulo 25 de Proverbios. Esta persona quería mostrarse delante del rey, ser más que los otros que estaban a su alrededor. Y yo tengo que ser humilde, como Cristo fue humilde a la cruz y derramó su sangre. Se humilló hasta lo sumo. Hasta lo sumo se humilló, hermano. Para exaltarme a mí por su gracia y por su amor, y me limpió con su sangre preciosa. Y otra cosa que debemos ver y esperar es el control de nuestro hablar. Y aquí en el capítulo
25, el versículo 11 y 12, dice, manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Dicha como conviene. Decir la palabra justa es la persona sabia. ¿Mm? Decir la palabra correcta en el momento correcto. ¿Mm? Y después el 12 dice, como zarcillo de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Una persona que se deja corregir con la palabra justa va a tener un oído dócil, va a ser sabio y lo va a llevar a la obediencia al Señor, va a llevar al quebrantarse delante del Señor. ¿Mm? Y en Proverbio 15:1 dice así, que muchos ya lo conocemos. 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando yo digo una palabra áspera, cuando corrijo con airamiento, con enojo, hace subir el furor a la otra persona. Pero si con mi lengua hablo palabras que no sean ásperas y no airada, va a traer paz y esa persona va a oír. Y el versículo 2 del 15 dice, la lengua del capítulo 15 de Proverbio, dice el versículo 2, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Una persona sabia se va a conducir de una forma correcta al decir las cosas. Mas el necio va a traer ira, va a traer furor. El necio va a traer enojo. Y muchas veces, nosotros sabemos lo que es la necedad. El necio es una persona insensata, es una persona que, no, que siempre es perfecta, que no se quiere equivocar, que tiene la razón, que no es inteligente, que es pecadora como vos y como yo. Y es hermoso saber que yo puedo ir al Señor, ¿no? Y puedo pedirle que me dé control y dominio propio de mi carácter para que de mi boca salgan cosas de bendición. Y acá viene hablando también de Isaías 50, busqué ese hermoso versículo, también cómo debo conducirme al hablar, cómo debo, y oro por mí, porque todos tenemos, ¿no?, nuestro carácter débil en áreas, y el área que más nos cuesta dominar nuestra lengua. El versículo 4 y 5 del capítulo 50 de Isaías dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. La lengua de un sabio va a hablar para que esa persona que está cansada de muchas cosas que le ha sucedido, le dé paz y consuelo. Y el versículo 5 dice, Jehová el Señor me abrió los oídos y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Una persona sabia que se deja controlar por el Señor, que controla su lengua, que controla lo que decimos para hacer de bendición a otro, va a haber bendición. No me voy a volver atrás. No va a haber rebeldía. No va a haber rebeldía. Por eso tengo que controlar, como dice aquí el Proverbio 25, que leímos 11 y 12. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Como conviene. En el momento justo, en el tiempo justo, en la forma justa. Y Proverbio 13, 17 dice, y Proverbio 13, 17, si no me equivoco, dice,
El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Porque este capítulo también hablando un poco de cuando uno va a a un juicio, y viene hablando también un poco de las personas que dicen mentira en el juicio. ¿M? Son personas falsas para engañar. ¿M? A veces hasta le pagaban y de su boca salían mentiras para acusar a una persona inocente. ¿M? A veces al testigo, por eso acá viene hablando, después viene el versículo 13, habla del buen mensajero que es fiel. Y Proverbio 13:17 dice esto: ¿m? El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. ¿M? Si yo como hija de Dios lo que sale de mi boca va a ser verdadero, donde sea, en un juzgado, en el trabajo, con mi hija, con mi esposo, en mi casa, con mi vecino, siempre tiene que ser mi hablar con la palabra justa, correcta y verdadera. ¿M? Y estos capítulos 25 y 24 tiene mucha enseñanza, mucha enseñanza. Y después viene hablando el versículo 23 y 24, que lo vamos a relacionar también viene. Dice, la lengua detractora va a traer destrucción, va a traer muerte. Y vamos a leer el versículo tal como es, porque viene hablando de las mujeres rencillosas, las mujeres problemáticas, ¿no? Dice, el viento del norte ahuyenta la lluvia. Ahuyenta la lluvia, dice, el viento del norte ahuyenta la lluvia. Y el rostro airado, la lengua detractora. Una persona que va a destruir, detractora que destruye, siempre va a decir cosas que no son verdaderas y de mala manera. Y la mayoría de las veces se va a irar. Se va a irar. Y dice, mejor es estar en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa, en casa espaciosa. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Está hablando acá también de las mujeres que somos, o que somos chismosas, rencillosas, peleadora, pleitera, va a traer destrucción. Y está todo relacionado a lo que sale de nuestra lengua. Es mejor vivir, acá daba ejemplo, estaba estudiando de un misionero, habla ejemplo del matrimonio, que es mejor el matrimonio, estar solo que viviendo con otras personas, que puede traer problemas. La mujer pleitera o rencillosa va a traer destrucción. Y si yo como esposa también soy así, va a traer destrucción a mi hogar, va a traer destrucción a mis hijos. Por eso mi hablar tiene que ser con sabiduría, con la palabra justa, no palabra áspera. Las palabras que vivifican nuestro rostro, nuestra alma, nuestro espíritu. Y que realmente seamos controlados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, y esas personas que traen pleito, siempre va a llevar a la murmuración. Que nosotros como hija de Dios también controlemos nuestra lengua. ¿No? En Filipenses 2:12 dice que no debemos murmurar. Por eso, fíjese qué terrible es la lengua. Empieza en el pensamiento, baja nuestro corazón y sale. Por eso de la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que dejar ser controlada por el Espíritu Santo. Ser mujeres sabias, controlar nuestra lengua, no andar con el maligno, ¿no? Orar por él,
y que haya sido de bendición este pequeño pensamiento, que es un resumen de los 2 capítulos, y que Dios use y que el Señor esté obrando en nuestra vida, en nuestro corazón. Este tiempo de prueba, que Dios esté fortaleciendo nuestras vidas, que nos alimentemos con nuestra lengua, con la palabra de Dios a otro hermano, que edifiquemos a otro hermano con lo que decimos. ¿Mm? Que la palabra de Dios nunca vuelva vacía, que obedezcamos al Señor, ¿no? Y que alabemos con nuestra lengua al Señor, con nuestro hablar. Bueno, que Dios le bendiga y gracias, hermana, y que el Señor sea glorificado con su palabra.